Buenos días, hermanos y amigos. Acabo de regresar de Cuba. Los hermanos evangélicos allá mandan saludos a esta congregación. Es admirable ver, presenciar lo que ellos pueden hacer con tan poco recurso y tremenda escasez. Esta mañana deseo llevarles en una cápsula de tiempo de regreso a un momento especial en la historia. Sucedió en Jerusalén, en un aposento alto durante la cena pascual que se celebraba para conmemorar la salida victoriosa de los judíos de Egipto. A estas alturas Jesús había dedicado los últimos 2 días exclusivamente a sus discípulos. Todavía tenía mucho que enseñarles antes de enfrentar la cruz. En ese momento de la cena solo le quedaban 12 horas de vida. Lograron conseguir un lugar para la cena. Y antes de poder darles su última enseñanza, Cristo, nuestro Señor, preparó al grupo para recibir la cena. Se palpaba en el aire entre los discípulos un ambiente de celos, de contiendas, de rivalidades. Y cuando los discípulos entraron en el aposento alto, discutían entre sí quién sería el mejor en el reino de Dios. Antes de empezar la cena, Jesús hizo algo que dejó a todos con boca abierta. La costumbre entre los judíos era que una persona, casi siempre un criado o un esclavo, lavara los pies de los huéspedes al entrar en la casa, cosa que no hacemos hoy día. Es que ellos caminaban por los caminos con sandalias, caminos polvorosos, caminos lodosos. Nadie tomó la iniciativa para lavar los pies el uno al otro. Pero Jesús se quitó su toga y se vistió con ropa de criado. Luego echó agua en un recipiente y dice el texto en Juan 13, versículo 5, Juan 13, versículo 5, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y enjugarlos en una toalla, quizás una un poco más grande que esta. Y el versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto como ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Por qué piensan que Jesús decidió lavar los pies a sus discípulos? ¿Qué intentaba enseñarles? Entre varias verdades, al lavarle los pies, nuestro Señor demostró la enseñanza de la humildad. El problema mayor de estos hombres no es que tuvieran pies sucios, es que tenían corazones sucios, llenos de orgullo. Necesitaban un lavado personal, un autoexamen. Y los versículos 4 al 11 de ese mismo capítulo narran el ejemplo de humildad de Cristo, mientras los versículos 12 al 20 explican el significado de lo que Él hizo. La lección es esta: es más importante servir que ser servido.
En estos días estamos estudiando los dones del Espíritu Santo. Un don es una capacidad espiritual cuyos propósitos es de servir a la congregación. Solo los creyentes en el Señor gozan de estos dones. Por otro lado, un talento es una capacidad natural que Dios da a todos los seres humanos, pero a la vez en manos de creyente pueden servir para anunciar, para proclamar al Señor, tal como lo hicieron los músicos que tocaban los instrumentos en el templo de Salomón, en el Antiguo Testamento. En nuestro medio se conoce el don espiritual de servicio, especialmente con la asignación de ser diácono. Esto viene de Hechos capítulo 6, cuando hubo la necesidad para la iglesia escoger hermanos, hombres para servir a la congregación. Y la palabra griega diaconía significa hacer servicio. En Hechos 6, la palabra se interpreta ministración. Nuestra palabra diácono proviene de la misma palabra. En realidad, el don de servir es una combinación de ayuda y ministerio, dos expresiones del mismo don. Y las personas que gozan de este don, les encanta actividades manuales. Ellos no son reyes, ni quieren ser reyes. Están felices trabajando detrás de la escena. Ellos son hacedores de reyes. Los servidores no son personas que creen que ya que no pueden hacer nada más en la iglesia, deben tener el don de servir. No, esa actitud menosprecia el don y sería un insulto para la persona que tiene la capacidad para servir. No hay tareas insignificantes en la viña del Señor. Ahora es posible que más personas tengan este don que cualquier otro. Los servidores deben gozar de las mismas exigencias espirituales que los ancianos, según 1 Timoteo capítulo 3. Se gozan en hacer las cosas insignificantes pero importantes en la vida de la iglesia. Les gusta barrer el piso, pintar las paredes, recoger la basura, ordenar las bancas, recoger la ofrenda. Y hacen una y otras tareas a todas horas, haciendo un trabajo aparentemente pequeño para la buena marcha de la congregación. Y todo hacen con mucho amor y sin esperar un centavo de recompensa. Muchos cristianos nuevos están motivados para servir al Señor. Personas recién en la fe, motivadas y capaces de ayudar con los deberes de la iglesia. Y por eso los nuevos creyentes sin experiencia deben convertirse en ayudantes. Ayudar en la escuela dominical o en algún otro ministerio de la iglesia. Incluso deberían moverse y ayudar en diferentes áreas de ministerio. Y a medida que lo hagan, van a estar descubriendo cuál en realidad es su don, su capacidad. Y es la responsabilidad de los ancianos ubicar a estas personas según sus habilidades. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que no se involucran en el ministerio de la iglesia, dentro de los primeros 6 meses de su conversión, no se van a involucrar en absoluto. La mejor manera para que los nuevos creyentes participen y se capaciten mientras descubren y desarrollen sus dones principales es en el ministerio de ayuda. ¿Han oído de Tabita? Me gusta ese nombre, Tabita, también conocida como Dorcas.
Ella era una mujer en la Biblia a quien Dios usó como ejemplo de servidora. Así dice Hechos capítulo 9, del versículo 36 al 42. Hechos capítulo 6, 36 al 42. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas, Tabita, hacía cuando estaba con ellas. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y vuelto hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Esta mujer usó su talento como costurera y esto se convirtió en un don para servir, una capacidad espiritual. Fue fiel en ayudar a las viudas en la iglesia donde ella servía y ella ejerció su don bajo el señorío del Señor. Justo antes de que Simón Pedro llegara para un compromiso de predicar, Tabita murió. Las viudas mostraron a Pedro los vestidos que ella les había hecho. Sin su ayuda no tendría nada que ponerse. Pedro estaba tan conmovido por la escena que levantó a Tabita de entre los muertos. Imagínense. Simón Pedro también tenía un don. Dios lo había usado poderosamente en predicar y sanar. Pero cuando Simón Pedro murió, nadie lo resucitó de entre los muertos tal como hizo con Tabita. Todos somos de igual importancia en la viña del Señor. Un Simón Pedro y una Tabita. Otro gran ejemplo en las Escrituras de personas que ejercieron el don de servir es la familia Estéfanas. Un escritor afirma que ellos fueron adictos al servicio a los demás. En cuanto a ellos, Pablo dice en 1 Corintios 16, 15 al 18, 1 Corintios 16, 15 al 18, hermanos, saben que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que ustedes se sujeten a los tales y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. Me alegro de la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque estos suplieron lo que me faltaba de parte de ustedes, porque confortaban mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan pues a los tales. Estéfanas y su familia son dignos de mención especial en las sagradas palabras de la Biblia. Él y su familia eran los primeros convertidos en la provincia romana de Acaya, una parte de lo que ahora es Grecia.
Una vez convertidos, no tardaron en encontrar su ministerio y era de dedicarse al servicio de los hermanos. Buscaron el lugar más bajo y el Señor los levantó en lo alto. Pablo pide a los miembros de la iglesia que se sujeten a ellos. Esa es una expresión muy curiosa, porque realmente no eran líderes tal como conocemos, no eran ancianos, pastores, sino siervos. Pablo pide a los corintios que se sujeten a los siervos, a los conserjes. En nuestro caso sería sujetarse al hermano justo. ¿Dónde se encuentra? Ahí está. Y también los demás servidores. Y no solamente a estos, sino a todos que ayudan y trabajan activamente en la iglesia. Someterse a ellos significa no estorbarles. Es reconocer su obra. Dejarles que sigan adelante con esa obra y valorar su colaboración con un buen sueldo si es necesario, con palabra de afirmación. Qué buen trabajo está haciendo. Pablo recibió la visita de 3 hermanos de la iglesia de Corinto, está mencionado en el texto, y dice que ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo echaba de menos a los corintios. Estaba contento de recibir una representación suya. Dice que estos hermanos confortaron su espíritu. Pablo era humano, necesitaba el consuelo de otros hermanos. Apreciaba la comunión con ellos, amaba a la iglesia y sus miembros, y ellos, como respuesta, le ministraban a su espíritu. Que el Señor nos ayude, nos enseña a hacer lo mismo. Estéfanes se dedicaba al servicio de los santos, ayudando y trabajando en la obra, confortando al espíritu de los creyentes. Fue una joya de persona. Tomó el lugar humilde, servía y confortaba a los demás. Qué bendición tener hermanos así en nuestro medio. Qué contento se puso el apóstol y con qué fuerzas renovadas seguía haciendo el ministerio que el Señor le había encomendado. Que aprendamos de esta familia especial en la iglesia, Estéfanas. Si hay algo que el Señor nos deja esta mañana, es la siguiente gran verdad. Para ser un verdadero líder, hay que saber cómo servir. El verdadero líder empieza de rodillas, con toalla en mano, limpiando los pies sucios de otros. Si usted desea ser líder en la congregación, en su hogar, en su empresa, en la escuela, en lugar de estudios, saque la toalla de criado y empieza a lavar los pies de los a su alrededor. A lo largo de mis años de ministerio, lo he visto una y otra vez. Cuando alguien recibe un cargo especial acompañado de un título, la posición se le va a la cabeza. Y muchas veces este individuo se vuelve prepotente, orgulloso y hasta arrogante. No es una actitud de Cristo. Recién convertido a los 17 años, yo deseaba servir fervientemente al Señor. No sabía cómo hacerlo. En mi congregación de solo apenas 15 personas, en ese pequeño grupo, yo aprendí tantas cosas. Aprendí la música, aprendí cómo cantar los grandes himnos de la fe. Aprendí cómo testificar de mi fe, el evangelismo. Aprendí cómo estudiar la Biblia.
y cómo compartir ese mensaje. Ahí el Señor me dio un gran amor para alcanzar a la gente de otras naciones. Volví amante a las misiones. Y todo esto sucedió porque el liderazgo reconoció ciertas habilidades y talentos y dones dentro de mi persona. Y ellos tenían el conocimiento y la orientación de cómo encaminarme en el camino que debería seguir. Y por eso soy la persona que soy hoy, porque lo que sucedió en esa pequeña congregación. Un escritor se expresó en esta forma en cuanto a Jesús, el que nos dejó el máximo ejemplo de un verdadero siervo. Él nació en una aldea oscura, el niño de una campesina. Creció en otra aldea donde trabajó en un taller de carpintería hasta cumplió 30 años. Entonces por 3 años era predicador ambulante. Él nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo, nunca tuvo una familia y poseó una casa. Él no fue a la universidad, nunca viajó 320 kilómetros del lugar donde él nació. Él no hizo ninguna de estas cosas que una asocia generalmente con la grandeza. No tenía ninguna credencial sino a sí mismo. Él solamente tenía 33 años cuando la opinión pública se rebeló contra él. Sus amigos le dejaron. Fue entregado a sus enemigos y pasó con las burlas de un juicio. Lo clavaron a una cruz en medio de 2 ladrones, pero al tercer día resucitó. ¿Le es difícil ser siervo a los demás? No es de extrañar que esto sea así, porque usar la toalla para limpiar los pies sucios de otros va en contra de nuestro ego, va en contra de nuestra carne. Que el Señor nos ayude a servir a otros tal como Él hizo. Posiblemente usted se encuentra en el dilema que solo viene a los cultos para escuchar y no se ha involucrado más que calentar un espacio en la banca. Sin embargo, últimamente ha nacido un fuerte deseo para servir en alguna capacidad. Le animo a acercarse a los ancianos de esta congregación porque ellos tienen el conocimiento y el deber de ubicarle en el ministerio según sus dones y sus talentos. Y por si acaso, todo lo que oyó en estos últimos minutos no ha sido entendible, muy posible es que porque usted nunca jamás ha acercado a Jesús para recibir la salvación de su alma. Esto hay que remediarlo de una vez y sin tardar llegar a los pies del Señor con fe y arrepentimiento. Estamos aquí para servirles. Oremos. Con la cabeza inclinada les hago las siguientes preguntas. ¿Hay algún hermano que desea involucrarse en el ministerio con sus talentos y dones y no lo ha hecho hasta hoy, pero quiere hacerlo? Levante su mano. Quiero orar por usted. Va a tomar la iniciativa para buscar ese espacio, ese lugar. ¿Hay alguien? Gracias, hermano. Hay varios. Gracias. Voy a orar por ustedes. Deseo orar por los que desean acercarse a Jesús para recibir salvación de su alma.
Puede ser que ha estado asistiendo a los cultos, pero hasta el momento no ha tomado ese paso de fe y arrepentimiento. ¿Desea hacerlo en este momento? Quiero orar por usted. Levante la mano. Eso indica algo que está sucediendo en su corazón. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de muchos de sus hijos cuyas historias se encuentran en la Biblia. Hermanos en la fe que son ejemplos hoy día de verdaderos siervos. Pero mayormente te doy gracias por el gran ejemplo que nos ha dejado tu Hijo, quien nos sirvió hasta darnos su vida. Pido por los que desean servir, pero hasta ahora no han tenido la motivación o han recibido la orientación y capacitación para hacerlo. Pido por ellos. Pido por los que se han dado cuenta que no conocen a su Hijo Jesús como Salvador. Que hoy día sea el día de su renacimiento. Y esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén.